Dar mal, sí, por 20 millares 650. Hola, muy buenas tardes amigos de Al Mediodía. Iniciamos un nuevo programa para dar detalles, alcances acerca de un tema que de un tiempo en adelante ha ido generando bastante polémica, pero también bastante interés por parte de la ciudadanía ante el incremento, ¿no?, de estos casos del tema del feminicidio, ¿no? Y para ello hoy me encuentro con Alexandra Chirino. Ella es abogada, quien nos va a dar mayores alcances para conocer respecto de este tema. ¿Cómo estás, Alexandra? ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos están viendo en este momento. Lo principal para entender qué es un feminicidio, básicamente. Claro, definitivamente quiero empezar antes de conceptualizar quizás un poco el feminicidio, tomar lo que dijiste, que es bastante alarmante. Y es así, mira, solamente en lo que va del año de enero a junio o julio, si es que no me equivoco, de este año, han ocurrido más de 204 tentativas de feminicidios y 84 feminicidios consumados, lo cual es alarmante a mitad de año, y más aún si tenemos un tipo penal aparentemente específico, que ha endurecido las penas, que ha encrudecido las penas, pero que sin embargo no suele todavía causar el impacto o el efecto deseado desde el 2013 que se promulgó hasta la fecha. Entonces, más o menos con eso quiero partir para que se prendan las señales de alerta y saber qué está pasando, ¿no? Y efectivamente el feminicidio, ya si queremos definirlo o conceptualizarlo un poco más, es aquel hecho que se comete o violenta a una mujer seguido de la muerte por el solo hecho de ser mujer. Lo tipifica nuestro Código Penal, ¿no? Que ha tenido este tipo penal una serie de evoluciones, como lo repito, desde el año 2013 que se promulga la ley, en julio del 2013, y ha tenido una serie de ampliaciones. Básicamente, la primera era que antes el feminicidio era aquella acción que determinaba la muerte dentro de aquel vínculo afectivo, ¿no? Dentro de aquella situación íntima que yo podía tener o con el esposo, o con la pareja, con el conviviente, con el cónyuge o con el enamorado. Pero solamente se suscribía esa esfera íntima que la víctima podría haber tenido con su agresor. Con la evolución que se ha visto y que ha desbordado la realidad, muchas veces la realidad supera la ficción, hemos visto que no solamente las mujeres han sido víctimas de violencia, determinada en muerte, asesinadas, matadas por sus parejas, sino también por aquellas personas, acosadores, por aquellas personas con las que quizás nunca tuvieron un vínculo afectivo, pero sí de algún tipo una relación amical. Entonces se ha tenido que extrapolar esa situación de afectividad a otro escenario para poder también regular ese tipo de acciones, ¿no? Si bien el tema del feminicidio habla de un asesinato por el solo hecho de ser mujer, muchos abogados defensores parten de ello, ¿no? O sea, ¿cómo determinar que tú efectivamente la has asesinado porque es mujer? O sea, también podría hablarse de un crimen de odio, algo por el estilo. Y es ahí justamente donde nosotros como abogados, o en general los legisladores, nuestros flamantes congresistas que son los que ponen a debate las normas, deben tener mucho tino, mucho tacto al tipificar un hecho delictivo, una conducta delictiva, toda vez que, como bien lo dices, para los abogados, que bueno, todas las personas tienen derecho a la defensa, claro, no siempre todos defienden a la víctima. En este caso, al hacer una imputación, siempre están pues una serie de argucias legales, ¿no? Cómo determinar efectivamente que alguien te mata por el solo hecho de ser mujer, o que alguien te agrede por el solo hecho de ser mujer, o si estamos hablando, cuanto más, en una tentativa. Muchos lo han tipificado como lesiones, como lesiones graves, lesiones leves, y no como una tentativa de feminicidio. Claro. Entonces ahí es muy, pero muy crucial la imputación que realice la Fiscalía. La Fiscalía debe ser muy acuciosa en recabar la mayor cantidad de medios o elementos de convicción para poder determinar, por ejemplo, cuándo estamos ante una tentativa de feminicidio y cuándo estamos ante un feminicidio, claro, de verdad consumado, y no otras figuras que también tienen que ver con transgredir la esfera individual, la salud de cualquier persona, en este caso las mujeres, ¿no? No es un secreto que muchos de estos casos, tentativas o efectivamente los feminicidios, pasan a... bueno, por temas diferentes al olvido, ¿no? Pero la coyuntura y la presión social también ha aportado mucho para que efectivamente se cumplan estas condenas, ¿no?
Sí, y en cierto modo hay creo que aquí la cara de dos monedas, ¿no? Una es benéfico, que la gente haya aprendido a reclamar, hayamos aprendido a poner en agenda pública temas sociales que muchas veces son olvidados a través de una serie de manifestaciones, protestas, incluso a través de las redes sociales y medios de comunicación que permiten hacer aquel banderazo visible de situaciones sociales que pasan, y para que nuestro ejecutivo, nuestro legislativo tome en cuenta este tipo de problemas sociales. Y la otra es aquella indiferencia, que no tendría por qué esperar a que la ciudadanía se levante a exigir algo que por derecho le corresponde, algo que por derecho las autoridades políticas escogidas democráticamente deberían estar pues al servicio de la ciudadanía. Entonces, cuanto más razón de estar alerta a aquellas necesidades que tienen sectores vulnerables, como lo son en este caso las mujeres, ¿no? Una población bastante afectada por una serie de violencia, acoso y bueno, el asesinato, el feminicidio tipo. Exacto, ¿no? se ha visibilizado mucho estos casos, se han endurecido las penas, pero las tasas y los incrementos de los casos sigue siendo tal. Entonces, cuando hablamos de un mínimo y un máximo, este tipo, ¿no? Según el artículo 108, agarré entre 25 y 35 años como máximo. Claro, y cadena perpetua cuando concurran más de dos acciones, ¿no? Por ejemplo, y eso que ahí se ha justo ido, tenemos la infografía. Bueno, aprovecho para decir que pueden encontrar más de este material en mi página de Facebook y en mis redes sociales, como en Vistazo Legal, o seguirme en todas mis redes sociales como La Chirinos, ya hice mi cherry por ahí. Y bueno, ¿no? Definitivamente, tenemos 8, ¿no? Según. Exacto. ¿Cuáles son y cómo podrían? Y más o menos, para hacer un poquito de historia, esto ha ido modificando, porque la ley nace tipificando como un menor no de 15 años. Luego sube a 20 y ahora tenemos 25. Y es que, claro, se han ido incrementando las penas porque ha sido parte de un termómetro, ¿no? Los feminicidios han incrementado, entonces he creído yo que la medida correcta es endurecer las penas. ¿Pero se han endurecido por necesidad o por también, digamos, populismo? ¿Podríamos hablar? Influye mucho, sí, ¿no? Influye mucho cuando aquellos operadores ajenos al sistema político, los operadores sociales, ejercen presión, forma una parte de mantener contenta a la población, ¿no? Tú lo exiges, bueno, está, porque al final vamos a medir por resultados. Si he endurecido las penas, en lógica simple yo debería entender que el tipo penal pues sirve, entonces la tasa disminuye, pero no es así. No, hasta el momento no ha sido así. Claro, por el contrario. Y como en una serie de leyes que podemos ver, la 3036.4 de violencia, la 3031.4 de acoso, entonces hemos tenido leyes o papel escrito muy bien reglamentado, pero que no surte el efecto esperado, ¿no? Entonces, más o menos para hacer un poquito de recuento, según lo que dice la infografía. Son agravantes eso, ¿no? Exacto, son agravantes, ¿no? Cuando una persona tenga discapacidad, sea gestante o haya sufrido de violencia familiar, ¿no? Además, por ejemplo, trata de personas. Exacto, también, cuando haya sido sometida, obligada a situaciones, ya sea de violencia, de trata de personas, de discriminación, y acá también era lo que mencionábamos, que ya no es solamente un tema de vinculación de pareja, porque claro, muchas veces en las situaciones laborales o cotidianas las mujeres sufren discriminación y violencia, ¿no? Entonces es importante que esta ley también lo contemple. Además, por ejemplo, si es que la persona víctima ha estado bajo la tutela de su agresor, estamos hablando de los hijos legales o naturales, claro, ¿no? Entonces, son algunos de los agravantes que oscilan para las penas entre los 25 y los 35, y van a ser cadena perpetua cuando cualquiera de estos concurra en más de dos, o sea, dos considerando, dos o más. ¿no? Exacto. Wow, sí, pero ni aún así vemos el efecto. Así, entonces, se centra hoy en día y se habla mucho de incidir en el aspecto mental, ¿no? Como para prevenir esta casuística. Más allá del tema mental, ¿cómo podríamos, desde una normativa del Estado, reducir estos casos? Yo aquí voy a hacer una acotación que seguramente algunos agradará o no. Me parece a mí que todavía el enfoque para prevenir o empoderar a las mujeres no es el correcto. Me parece que también hay una desvirtuación, una desvirtud de la naturaleza misma, que es proteger y empoderar a las mujeres. No solamente es dotarlas de mecanismos legales y una pseudo fortaleza, si es que no le brindo las condiciones integrales para su desarrollo, como es educación, como es salud y una serie de cosas. Y eso parte porque nuestro sistema de políticas públicas todavía no ha aprendido a integrarse. Como bien lo dices, ¿de qué me sirve dar una ley que encrudece las penas, que las hace más fuertes, pero si de repente no tengo el acompañamiento para la persona que es agresor? O sea, me enfoco en brindarle protecciones a las mujeres, pero al varón, que es el agresor, a quien yo debería tratar para prevenir y evitar estas situaciones,
lo dejo de lado. Simplemente lo mando a un reclusorio, que es más, ya sabemos que nuestro sistema carcelario es deficiente, que son muchas veces escuelas de adoctrinamiento, que no hay una verdadera reinserción sociolaboral, una reinserción emocional, psicológica. Entonces saturo los penales y los abandono. Y a veces entonces, es peor. Y es peor, efectivamente. ¿No? Entonces hay que tener ahí mucho ojo. Es más, es una invitación para nuestros candidatos al Congreso en estas elecciones a que puedan ellos brindarnos la oportunidad de contar de repente más adelante con una estructura legal mucho más orgánica, mucho más integrada, que rompa aquellos celos institucionales, ¿no? Fiscalía, Poder Judicial, Policía, centros de emergencia, a que puedan ellos articular su data, articular su información y trabajar en lugar de la represión en un enfoque preventivo que verdaderamente te dé resultados visibles. Eso que tú mencionas de la articulación es necesaria, ¿no? Hace una semana el jefe de la macrorregión ahí en La Libertad salía, ¿no? Bien, dejaba el cargo y expresaba que se iba con algún tipo de descontento porque ellos, bueno, aprendían al infractor, lo daban a la fiscalía, o sea, la fiscalía sustentaba y el Poder Judicial finalmente determinaba algo que no era acorde con lo que se presentaba. Entonces, ¿por qué hay celo entre instituciones? Yo creo que como en todo, cada institución, incluso para medir sus presupuestos, para medir sus resultados, trabajan en función a lo que yo hago. Y se han olvidado que formar parte del aparato público es necesariamente desprenderte de tu esfera personal para dedicarte a servir a una comunidad que exige que tu servicio público, porque el servicio de justicia, de atención, son servicios públicos, sean verdaderamente destinados a servirte. Entonces, partiendo desde ahí es que se dan pues mi información es solamente mía, no la pongo a disposición de la Fiscalía o del Poder Judicial. Tenemos también muchas veces una denuncia mal redactada, una denuncia con una serie de deficiencias que pasa a Fiscalía, con ya esa, vamos a ponerlo así, pasa herida, ¿no? Una persona herida, cojita. Entonces, volver a iniciar una investigación, el tema de los plazos, la carga procesal, muchos procesos se caen por no tener una buena investigación fiscal en la etapa adecuada, y más aún, nuestro sistema, si queremos verlo con prisiones preventivas o preliminares, también se han caído porque no hay una buena investigación fiscal. ¿Cuántos casos de prisiones preventivas tenemos que al final no terminan en enjuiciamiento? O sea, las personas fueron al penal, no se pudo demostrar más, se sobreseen los casos o quedaron en nada, ¿no? Entonces ahí viene, además de esa deficiencia en el aparato público, el descontento de la ciudadanía por no sentir que tienen justicia, y la justicia tardía deja de ser justicia. Esta deficiencia conlleva que muchas veces la víctima no opte por hacer la denuncia porque es desgastante. Exacto. Muchas veces, ¿no? Y también te encuentras con personal público que muchas veces o no te cree o no le da importancia, y entonces tú desestimas todo eso y finalmente queda en el olvido. Claro, y ha tenido que tener o tomar parte del tiempo de la implementación de una serie de leyes, o si queremos decirlo, el banco mujer de proyectos legislativos o de leyes ya implementada, ha tenido que tener primero una sensibilización bastante acuciosa y minuciosa, tanto con el personal policial, con el personal de Fiscalía y con el personal del Poder Judicial. Más aún, si hemos implementado un mecanismo que antes no estaba. Por ejemplo, las denuncias eran canalizadas a nivel de Policía y Fiscalía. Ahora hemos dado las denuncias de violencia, que el Poder Judicial también pueda recepcionar denuncias cuando esté de turno. Entonces, ¿cuánto debe significar, y me pongo también en el lugar, adaptarse a una función que no estaba establecida, que no tenías, y muchas veces sin esta función no ha sido sensibilizado el personal? Entonces, ¿cómo yo me enfrento? Porque no debe ser fácil, ¿no? Y lo digo en mi experiencia porque también he trabajado en el Poder Judicial en algún momento, en los juzgados de familia. No es fácil, si no estás preparado emocionalmente, recibir a las personas que son víctimas de agresiones constantes, niños menores de edad, mujeres, incluso personas adultas mayores. Entonces, tienes que tener cierto grado de empatía para poder tú comprender y canalizar, quizás asumir tú también ese rol social de poder orientar y ayudar a que esa persona que ha sido violentada, que ya bastante difícil le es asumir, incluso en una sociedad como la nuestra, con vergüenza, que ha sido víctima de violencia, porque la clásica es, ¿no? Como hay un meme que me parece de verdad gracioso, pero de verdad influye mucho: señora, no se deje, ¿no? Entonces, he sido víctima de violencia, señora, no se deje. Sí, suena fácil, pero es un proceso, un desprendimiento cultural, social y económico, que muchas veces todavía no estamos acostumbrados a hacerlo real, ¿no? Definitivamente. Desde la educación, hoy, ¿no? Que ahora estamos en las previas a los comicios congresales, me imagino que muchos
candidatos están recabando información por algún lado o asesorándose definitivamente, pero dentro del sistema educativo, ¿cómo se puede articular para prevenir estos casos? Aquí el tema de las alianzas es muy importante. Hemos visto una serie de ONGs que han intervenido y yo siempre apuesto por este trinomio, ¿no? Que es empresa, la comunidad y el Estado. Entonces, en este aspecto también las instituciones educativas no deben ser celosas a que ingresen dentro de ellas ONGs, organizaciones sociales que puedan contribuir. Es más, hay un programa importante que tiene el Ministerio de Justicia que se llama PRONELIS, Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, que lleva a través de pronelistas acreditados mediante resoluciones, promotores en derechos humanos, sensibilización en 5 temas específicos: violencia familiar, igualdad y no discriminación, derechos humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes y poblaciones vulnerables. Entonces, forma parte también de una cultura preventiva que las personas aprendamos a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque solo cuando tú conoces algo vas a ser capaz también de poder defenderlo, de poder asumirlo, de poder incluso hacer una denuncia adecuada, conocer cuáles son las instituciones que te protegen. Eso es básico, que como ciudadanos sepamos a qué instituciones o a qué autoridades competentes podemos acudir en un determinado momento, ¿no? Entonces, pero en el tema educativo, creo yo que también es importante no olvidar que, como te lo decía, vivimos en sociedad. Entonces, de nada va a servir, desde mi humilde opinión, empoderar a una mujer generándole un divisionismo con el varón y vamos a llegar al mismo machismo que en algún momento repudiamos. Entonces, si yo voy a generar esa confusión o ese sobrevalor de la figura femenina respecto del varón, voy a llegar a lo mismo que siempre hemos venido quejándonos las mujeres. Puede ser tan o más perjudicial incluso. Exacto, porque la voy a dotar de una serie de instrumentos legales a la mujer, empoderándola mucho más, y voy a generar ese divisionismo que en realidad nosotros vivimos en sociedad. O sea, si no aprendiéramos a convivir, claro, esto sería tu postura sobre la mía y sería un cuento de nunca acabar. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que el eje transversal para cualquier tipo de enfoque en política pública debe ser el respeto por el solo hecho de ser un ser humano, por tu condición de persona. Exacto. Ahora, desde que se ha visibilizado y que los medios de comunicación también han sido aliados, ¿no?, para que estos casos salten a la luz, uno entiende que también apuntabas, ¿no?, hay una deficiencia porque hay dos polos, ¿no?, el machismo y el feminismo, que finalmente no convergen porque se cimentan odio entre ellos, y en las redes sociales incluso uno postula algo, el otro postula otra cosa, y al final es más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afecta esta confrontación entre radicales, ¿no? Porque hay machismo radical y también hay un feminismo radical. Afecta muchísimo, y más aún cuando nuestros grupos de poder se abanderan con la lucha de uno respecto de la otra. Entonces, creo que pasamos de tener una esfera neutral por el bien común, por el bienestar, a tener núcleos específicos a los que yo defiendo, pero que claro, que al final no llegan al verdadero consenso, que definitivamente no llegan a articular y a saber cuáles son las necesidades de ambos núcleos, de ambos grupos. Entonces, yo como mujer, claro que me identifico y digo, efectivamente, nosotras por años hemos sido sometidas a una serie de vejaciones que han determinado y han hecho, oye, sí, me estás violentando, me estás vulnerando, claro, tengo que ser parte de tu agenda pública para que me llenes de una serie de protecciones que las necesito, porque es evidente, la estadística no miente, no, pero sin embargo hay que tener mucho tino de no transgredir esa línea de respeto para con el otro. O sea, no hablamos de exclusividad no, definitivamente, de la mujer ni del hombre. Nada, no, o sea, como te lo decía, de nada sirve que yo empodere o la llene de una serie de pseudos poderes a la mujer, y a la persona que verdaderamente es quien violenta no la trate. Y que se instauran a través de discursos muchas veces aprendidos y que solamente que no tienen sustento, que son de memoria, ¿no? O sea, aprendo mi estadística, te la digo de memoria, pero no hago un análisis de fondo. Entonces me paro ante la televisión y te digo, sí, uno es una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, pero sí, ¿y cuáles son tus resultados al final? En Argentina es caso de ellos, por ejemplo. Claro, muchas veces hemos encontrado a grandes dirigentes y empoderadoras de las mujeres que el discurso, pues pasado el tiempo, se queda sin sustento, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo. Está bien asumir un protagonismo de defensa y lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero es importante que aprendamos más bien a entender que como sociedad tenemos que aprender a convivir. ¿Y cómo la mujer entonces puede diferenciar estos mensajes adoctrinantes que quizá están un poco confundidos? O sea, ¿cómo de repente en tu caso como mujer te das cuenta que si está bien o que si debo mantenerme al margen de lo que estoy escuchando?
A mí me ha permitido aprender a mantener el equilibrio siendo mujer, de no irme a atacar a un varón o tampoco pretender que mi figura sea mucho más protegida, el aprender a conocer que en el Estado uno vive en sociedad y comparte. O sea, como en todo, yo no puedo extrapolar una situación que yo sé que es real, que yo sé es práctica, cuando hay otras soluciones mucho más quizás equilibradas, mucho más integracionales. Y es importante que entendamos que los yoísmos en un país deben quedar de lado. Ejemplos a nivel internacional donde el yoísmo ha primado, hemos visto cuáles son los fracasos como país. Yo creo que es importante que como país se entienda que tenemos que pasar del yo al nosotros. Y eso es parte de una cohesión social, de entender que lo que me afecta a mí, yo no puedo ser indiferente, me sensibilizo con tu causa, pero tampoco podemos asumir protagonismos que después en la práctica traducida a tener un país verdaderamente cohesionado no dan el efecto esperado, ¿no? Y trabajar verdaderamente por presupuestos, por resultados. O sea, yo desembolso, pero la estadística tiene que demostrarme que los programas que estoy aplicando, que las leyes que estoy implementando o que la serie de presupuesto asignado a algo efectivamente me está reduciendo el impacto esperado, ¿no? Que, o sea, en el Perú tenemos que trabajar así, presupuestos por resultados. Si no está funcionando, algo estoy fallando yo a la hora de implementar aquellas políticas que aparentemente deberían mejorarme la situación y no lo están haciendo. En cuanto a estos programas del Estado, ¿cómo los puedes evaluar? Yo creo que ha sido muy benéfico el Centro de Emergencia Mujer dentro de las dependencias policiales. Muchas mujeres no saben que existe este centro Exacto. de emergencia de la mujer. Y ha sido muy benéfico porque, como te decía, el tema de la empatía con el sexo, que una mujer pueda sensibilizarte con tu causa, que una mujer pueda entender la situación de vulnerabilidad por la que has pasado, entonces te permite a ti quizás poder contar tu historia de manera más detallada, lo que antiguamente no pasaba cuando te entrevistaba un policía, ¿no? Y que muchas veces justificaba la acción de violencia. Entonces, eso ha permitido muchísimo. Además que los centros de mujer han permitido también hacer un poco más holgada la actividad del Ministerio Público en tanto a los médicos legales, ¿no? A los oficios que iban derivados a medicina legal, donde tenían que pasar pericias psicológicas o pericias médicas, con los centros de emergencia mujer y los psicólogos y el equipo multidisciplinario que ahora tiene, también ayuda un poco a descongestionar, porque vamos a hacer un poquito de acotación. La ley de prevención de violencia contra la mujer, la 3036-4, dice que a las 72 horas de haber denunciado un hecho de violencia deberían estar dictándose las medidas de protección. Claro. Muchas veces no pasa. Entonces, quizás con esto que ahora también el Poder Judicial o los juzgados especializados de familia cuenten con un equipo multidisciplinario, asistenta social, psicóloga, ha permitido que se pueda canalizar más rápido los estudios, los exámenes médicos, para que las medidas de protección puedan ser dictadas a tiempo y surtan el efecto esperado, proteger. Definitivamente. Dentro de la prevención hablamos también de reconocimiento de ciertas actitudes, ¿no? Cuando uno no necesariamente es una pareja, sino también puede ser un padre de familia o cualquier amigo, ¿no?, de tu entorno. Nos dice Roberto Saavedra, ¿cómo reconocerlo bien lo que le hace este tipo de instituciones y las demás instituciones y las personas, ¿no? Dentro de estas instancias a las que yo debo recurrir o también informarme, ¿no? Porque uno de repente no se da cuenta en el momento, pero la persona que está a tu costado es alguien demasiado tóxico y que puede fomentar más adelante, Dios no lo quiera, algún tipo de agravio ante ti. ¿Hay algún tipo de herramientas que te pueden ayudar a esto? Claro, hay una infografía publicada a través del MIM, del MINJUS también, que le han denominado el violentómetro, ¿no? Que hay algunas cositas ahí que te pueden servir para identificar, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de un tipo de prenda al momento de vestir, la excesiva fiscalización de los lugares en donde estás, el entorno que estás. Yo creo que la mejor esfera o la mejor comparación que uno puede hacer es ¿qué escogía yo antes? Sin pedirle permiso a nadie, sin consultárselo a nadie. ¿Qué era mío en aquel momento? ¿Qué podía decidir yo? Mi ropa, mi peinado, mi estilo, mis amigos, mis conversaciones, lo que como, lo que tomo. Y que después de la presencia de el papá, el primo, el amigo, el vecino o de quien fuere, ya no lo es. ¿Qué dejó de ser mío para convertirse en una dependencia del otro? Es lo más sencillo, ¿no? O sea, hacer un comparativo. O sea, lo más práctico. Te ¿Qué vas a era dar mío? cuenta.
¿qué era mío? ¿Qué escogía yo? Y ahora ya no lo escojo. Entonces quizás esa sea la mayor alerta que tú debes tener como mujer para poder identificar que algo no está bien, ¿no? O sea, tampoco está bueno hacer tantas concesiones en nada en la vida, ni en el trabajo, ni en la educación, ni en nada. Definitivamente. Y hemos conversado diferentes aristas, ¿no? En cuanto refiere a los casos de feminicidio o tentativas también y las penas, pero lo hemos reflejado en las tasas, en los casos. No, en realidad todavía no hay algún hecho que nos diga que sí efectivamente está mejorando como sociedad. ¿Alguna recomendación final que tú tuvieras, Alexandra, para que la persona que te esté oyendo en este momento y te esté viendo pueda asumir y decidir un cambio a partir no de mañana, sino de repente hoy, porque está quizá en un entorno poco provechoso? Sí, definitivamente es una invitación para todas las mujeres, porque nos hemos dedicado a hablar de la importancia que es que como mujeres conozcamos nuestros derechos, a asumir un rol protagónico en la toma de nuestras decisiones, pero también informarnos. Y que en esa esfera de información, de adquisición de conocimiento, de nuestras cosas básicas, de nuestros derechos, de la protección que debemos tener en cualquier estado, en cualquier situación, aprendamos también que la esfera de límite es el respeto. Entonces, en ese contexto, ya sea educativo, profesional, dentro de tu esfera laboral, creo que como seres humanos debemos aprender a tolerar y tratarnos con respeto en cualquiera de los ambientes, ¿no? Definitivamente. Gracias, Alexandra, por haber acompañado el día de hoy en el programa. Conmigo será hasta la siguiente semana, no sin antes recordarles que pueden descargar la aplicación de RTV que está disponible en Android y iOS para que puedan ver todos los programas desde la comodidad de su hogar. RTV, televisión en tus manos. Nos vemos. Nuestra fotito, pues. Salud, salud.